Buenos días, amados. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por este bello día, ¿verdad? Un día en que tenemos el privilegio de poder alabar y bendecir al Señor. Es enorme el privilegio que Dios nos ha regalado. Bien, amados. La semana pasada estuvimos en Ocaña, estuvimos hablando acerca de una reunión, una confraternidad, pero va a ser un poco distinto lo que hemos hablado para este tiempo, donde vamos a sentarnos y vamos a estudiar un poco nuestras bases. Porque es muy bonito cuando usted y yo sabemos qué tanto de lo que sabemos es cierto. ¿Recuerdan ustedes de lo que nos comentaba mi esposa anoche? De este hombre que él estaba muy convencido de que si se bañaba en jugo de limón iba a ser invisible a las cámaras, y él creyó eso y lo hizo. Y fue a hacer sus fechorías creyendo en verdad que las cámaras no podrían identificarlo porque estaba bañadito en jugo de limón. Y el asunto está en que nosotros debemos aprender a saber qué tanto de lo que nosotros creemos es así o no es así. Pero que todo lo que hemos escuchado es cierto. Pues yo creo que no. Todo lo que hemos escuchado, aún desde el púlpito, no es cierto. Hay algunas cosas que tienen dificultad para ser entendidas, pero hay otras que realmente no son así y no son amén. Entonces, a esto queremos nosotros, con todos los hermanos, poder mirar, no que una persona diga cómo se tiene que creer, sino que podamos mirar las formas en las que podemos entender la palabra de Dios, porque si muchas formas son ciertas, cada una depende del énfasis que le dé cada persona. Así que usted puede enseñar hoy de este texto, pero tiene un énfasis, y luego enseña del mismo texto otro con otro énfasis, y entonces puede que las dos cosas estén bien, pero todo depende de la intención con la que quiera tomar el texto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la forma correcta? ¿La una o la otra? No, hay que investigar en el texto qué fue lo que quiso decir el autor original a los destinatarios originales. No quiere decir otra cosa más que lo que dijeron los autores originales a los destinatarios originales. La Biblia, la palabra de Dios, nunca querrá decir otra cosa, es decir, nunca querrá decir lo que yo quiero que diga. Siempre va a decir única y exclusivamente lo que dice. Así que, por ejemplo, allá en el Señor dice cuando los fariseos diezmaban esto, diezmaban aquí, hacían allá, y el Señor dice todo esto era, pero dice que dejaron lo más importante, que era la justicia, el amor y la misericordia, ¿verdad? Y entonces dice todo esto era necesario de hacer, ¿qué? Sin dejar de hacer lo otro. Ahora, cuando yo quiero enfatizar entre la alabanza y la enseñanza, también digo, es que lo uno es necesario de hacer sin dejar de hacerlo. Yo le digo, para yo mencionar esta palabra, este es el énfasis que Dios le dio, que el Señor Jesucristo le dio. El Señor se refirió a la alabanza y a la enseñanza. ¿A qué se refirió? A los diezmos, a todas las cosas que se hacían y a la justicia, ¿verdad? Pero ¿qué estoy haciendo yo con la Biblia? La estoy torciendo para que diga lo que yo quiero que diga. ¿Sí o no es así? Entonces, ¿cuál es lo
Y mirad qué fue lo que quiso decir el autor original. ¿A quiénes? A los destinatarios originales, y no querrá decir otra cosa. Entonces, en este punto queremos ahondar, hermano. De esto se va a tratar la reunión, y es algo para todos, no es algo que vengan solamente los que quieran enseñar o alguna cuestión por el estilo, sino que todos, porque a todos nos interesa saber que no es hora de estar repitiendo las cosas, porque me las dijo alguien que yo respeto mucho. El que yo respeto mucho también se puede equivocar. Anoche mirábamos una partecita que comenzando decía: la persona que no escudriña, que no ahonda, corre un peligro. ¿De qué? De creer todo lo que le digan. Todo lo que le digan. Así que me lo dijo una persona que yo respeto mucho, entonces yo le creo, porque como la respeto por un lado y por el otro lado no estudio, no busco la palabra, pues entonces yo tomo todo lo que venga. Y el problema no es del que lo dijo, el problema es del de quién. El que se la comió. Bueno, el que lo dijo puede tener un problemita de interpretación, alguna cuestión, pero depende de usted y de mí. Si nosotros nos comemos esas cosas y si hacemos caer en cuenta a la persona que lo acabó, debe decir, ¿sí o no es así? De manera que nosotros no podemos caminar pensando en emociones o en las cosas que nos alegran de este camino, sino que usted y yo tenemos que ir caminando y avanzando con pleno conocimiento. Imagínense que el apóstol Pablo, en algún momento cuando él estaba hablando acerca de las lenguas, él decía: bueno, si usted quiere hablar en lenguas, pues hágalo, no hay problema. Si lo va a hacer dentro de la iglesia, hágalo siempre y cuando haya quien, haya un intérprete. Si no hay un intérprete, pues hable en lenguas, pero allí, o sea, para usted solito, ¿sí? Hágalo para usted solo. Ahora, si van a hablar uno o dos o tres, que lo hagan como por orden. ¿Sí? O sea, quiere decir que el espíritu está sujeto a quién, a la persona, ¿verdad que sí? No es que fue algo que yo no pude contener, no, sino que el espíritu está sujeto a quien lo está hablando. Ahora, dice, imagínense que si usted habla en lenguas y no hay un intérprete, pues usted, incluso usted que está hablando las lenguas, usted puede ser edificado en el espíritu, es decir, tuvo una experiencia hermosa con el Señor, pero su entendimiento, ¿qué? ¿Qué le pasó a su entendimiento? Dice la palabra, queda sin fruto. Es decir, porque por el espíritu habla ¿qué? Misterios, pero su entendimiento, ¿cómo queda? Sin fruto, completamente sin fruto. Entonces, qué interesante que el apóstol esté mencionando esto, porque lo que usted y yo vamos a avanzar es en que estemos ¿qué? Plenamente convencidos de qué es lo que estamos haciendo. Si no es así, amados, podemos tener muchas cosas, muchas experiencias, muchas cosas bonitas, pero nuestro entendimiento se va quedando como sin fruto, porque no comprenderíamos hacia dónde vamos, qué es lo que queremos, qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y pensando en esto, amado, yo quiero que me acompañen a los Efesios, el capítulo 1. Del versículo 3 en adelante. Los primeros dos son las salutaciones del apóstol Pablo, y lo vamos a leer hasta el 14.
Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida a la alabanza de su gloria. Amados, qué importante poder mirar. A veces que leyendo podemos darnos cuenta que muchas de estas palabritas que parecieran que fuesen puestas allí como bueno, qué manera tan extraña la de él decir las cosas, el apóstol Pablo. Nosotros podremos decir según su voluntad, pero el apóstol está diciendo según el qué. ¿El qué? El designio de su voluntad. Él está agregando algo allí, y hay muchas otras palabras que están metidas en el texto, que son las que usted y yo debemos comenzar a mirar. Bueno, si no dice porque hizo abundar la gracia, sino que ¿qué? Que hizo sobreabundar la gracia. ¿Sí me estoy haciendo entender, verdad? Entonces hay tantas cositas allí que, bueno, el mes nos quedaría corto para analizar esta partecita acerca de lo que el apóstol Pablo está intentando expresar con todo lo que pudo escribir. Pero miren, si nosotros preguntásemos, todos los que estamos aquí, ¿tenemos una herencia en Cristo? ¿Qué decimos? Ok, bueno, ahora decimos, ¿cuál es la herencia? ¿Qué es la herencia que usted y yo tenemos? Pues si yo digo, yo le voy a dejar una herencia a mis hijos, pues los hijos tienen que saber qué. Pues cuál es la herencia. Dice, me quedó una casa, me quedó una finca, me quedó un carro, me quedó una casa, me quedó un avión, me quedó lo que sea, ¿verdad? Entonces tienen que saber qué. ¿Cuál es la herencia? Ahora yo pregunto, de nosotros que decimos que tenemos herencia, ¿qué les digo? ¿O qué piensan? ¿O qué pensamos? ¿Cuál es nuestra herencia? Sí, que los lugares celestiales. Los lugares celestiales. Salvación y vida eterna. ¿Qué más? ¿Cómo? Las riquezas de su gracia. Alabanza de su gloria. Ese es el para, ¿cierto? ¿Qué otra cosa? La herencia. Estoy hablando de qué es lo que yo heredo. ¿Sí me hago entender, verdad? ¿Qué es lo que yo heredo? Porque estamos hablando de que en él asimismo tuvimos ¿qué? Herencia. Tuvimos herencia. Ahora, ¿cuál es mi herencia? Es decir, yo parto de esta tierra y
y ya estoy listo para recibir mi herencia. Mi herencia. Ahora, ¿cuál es mi herencia? Este es el punto. La vida eterna. Amén. El gozo eterno. Todas las cositas están bien. Ahora, vamos a mirar algo. La corona de vida. Ok. Miramos la última partecita. La última partecita. La redención dice que la redención de la posesión adquirida. Ok. Ahí dice la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y ahí está el para. Pero el punto, miren, el 1.13, vamos a 1.13 y vamos a analizar un poquitito. Dice, en él también vosotros, ¿qué? Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿qué? Fuisteis, ¿qué? Sellados, ¿qué? Por el Espíritu de la promesa. Escuche bien, ¿qué más dice? El 14. Ok. ¿Qué son las arras, mis amados? Algo que se va adelantado, algo que se va adelantado. Es una parte que se ha adelantado, lo cual es algo que más adelante se tiene que ¿qué? Se tiene que completar. Ahora, si usted ha recibido las arras del Espíritu, esa es la primera parte de su ¿qué? De su herencia. ¿Sí me estoy haciendo entender, verdad? Esta es la primera parte de su herencia. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted reciba el completo de esa herencia, ¿qué va a recibir usted? ¿Una calle con una ciudad con calles de oro? ¿Qué va a recibir usted? Una casita, como muchos piensan, una casita muy bonita, hechecita para que usted viva allí, o cositas así. ¿Qué cree? ¿Qué es el completo de nuestra herencia, amados? ¿Qué? Toda la ley. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesucristo dice que Él hasta este momento no está sujeto al Padre, ni el Padre está sujeto al Hijo? Dice que el Padre le ha sujetado todas las cosas ¿a quién? Al Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero dice, pero se exceptúa ¿quién? Dice claramente se exceptúa aquel que le sujetó a Jesucristo ¿qué? Todas las cosas. ¿Quién se exceptúa entonces? No es el Padre, ¿cierto? Se exceptúa. Ahora, hasta que todo venga a ser los dominios ¿en quién? En Cristo. Pero luego Él tendrá que entregar ¿qué? Todos los reinos al Padre. Y cuando esto ocurra, finalmente ¿qué? Él también se sujetará. Y escuche bien, escuche esto. ¿Para qué qué? ¿Para qué qué? ¿Para qué se sujetará? Díganlo rápido. Para que Él sea todo y en todos. ¿Cuál es su herencia entonces? ¿Cuál es nuestra herencia entonces? Nuestra herencia, amados, es la armonía perfecta con nuestro Creador. Es lo único que Dios ha hecho que podrá entrar a Él. Escuche bien, Dios no va a ser uno con los ángeles. Dios no va a ser uno con el arcángel Miguel, ni con los serafines, ni con ninguno de ellos. ¿Sabe con quién? Dios será uno. ¿Con quién? Con la iglesia, mis amados. Cristo es nuestra herencia completa, mis amados. No son calles de oro, no son nada de todas estas cosas. Muy bonito. Y hacen parte de las bendiciones. Pero nuestra herencia es ¿quién? Dios mismo, mis amados. Mire, dice el Señor Jesucristo: y así como yo he vencido
subo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amados, la herencia suya y mía es Dios mismo, el que sustenta desde aquí nuestra vida y un día lo sustentará en plenitud, amados. Cristo, por eso dice, es la esperanza de ¿qué? De gloria. No tenemos más que el Señor Jesucristo, pero el Señor Jesucristo es más que suficiente. No hay nada que esté por encima de nuestro Señor Jesús. Así que todo lo que el Señor Jesucristo hizo fue soltarse en las manos del Señor para que la voluntad de Él siempre fuera cumplida en ¿quién? En Cristo. De esa manera Dios siempre mantuvo una armonía. Y cuando ya Él va a partir de esta tierra de manera visible, Él dice, Padre, cuando está orando, Señor, que ellos ¿qué? Sean uno, así como que qué armonía tan bella, ¿cierto? Hermanos, a veces creemos cuando, y no es nosotros solamente, desde la antigüedad, mira Señor, cuando hay uno que se casó y se murió y no dejó prole, entonces se casó el hermano con ella y tampoco, y pasaron los 7 hijos y ninguno le dio prole, al fin y al cabo murió la mujer también, y entonces se acabaron. Pero yo le digo, en la resurrección, ¿de cuál de los 7 será esposa, siendo que los 7 la tuvieron por mujer? Y el Señor, ¿cómo le dice? Ay, es que ustedes, pues no sé, la verdad, lo que diga mi papá, pues cada quien, yo sé que va a vivir en una casita así, todos van a vivir en una casita y habrá una calle de oro y esas cosas, pero pues no sé. ¿Qué dice el Señor Jesús? Erráis ignorando las Escrituras. ¿Qué dice? Ni se casarán, ni se darán en casamiento. Serán como los ángeles. Hablando del sentido en el que los ángeles no tienen necesidad de estar uniéndose unos con otros. Y quiere decir que tampoco habrá más descendencia. Aquí tenemos la capacidad de reproducirnos, mientras que allá no hay tal capacidad. Entonces, los ángeles no tienen ninguna capacidad para multiplicarse. Eso fue algo que Dios le dio a los hombres. Pero cuando salgan de su cuerpo, el que les permite esto, serán como ¿quién? Como los ángeles. Con la diferencia de que nuestra gloria será mayor. ¿Saben por qué? Porque podemos ser uno con el que lo llena todo. Podemos ser, los ángeles están al servicio de Dios y mantienen su dignidad estando al servicio de Dios. Pero la diferencia con la esposa es que la esposa tiene un privilegio y el esposo, de que los dos se unirán. ¿Y qué? Aquí en esta tierra, ¿y qué? Y serán uno solo. Quien se une a una ramera, incluso, ¿qué? Una carne es con ella, pero ¿qué? Quien se une al Señor, ¿qué? Un espíritu es con Él. Amados, el privilegio que usted y yo tenemos de ser uno con nuestro Señor. Amén, amados. Qué belleza, qué belleza. Mire, siempre tendremos que enfocar la voluntad de nuestro Dios sea cumplida siempre sobre nosotros, o en nosotros. En nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo no fuimos aceptados o aceptos delante de Él por ninguna otra puerta. ¿Quién es la puerta para usted y para mí? Cristo. ¿Quién es la esperanza de gloria? Cristo.
¿quién es el que nos hace agradables delante de Dios? Cristo. No tenemos otra puerta. Quien lo ha hecho es nuestro Señor Jesucristo. Él lo ha dado todo. Por eso el cumplimiento debe estar siempre de su voluntad. ¿En quién? En nosotros. En nosotros. Que de esta manera nosotros podemos permanecer en Él. Mirábamos en días pasados acerca de la vid. La vid dice: si ustedes permanecen en mí, ¿y qué? Y yo en vosotros, entonces se van a ver los frutos. Porque hay una comunión, hay una armonía. Entonces, Él dice: vosotros sin mí nada podéis hacer. Nada podéis hacer. Entonces, amados, qué importante que usted y yo podamos estar comprendiendo que la voluntad de Dios es lo más alto que usted y yo podemos conocer. Y por eso aquí nos dice la palabra. En el 9 dice: dándonos a conocer ¿qué? ¿Qué es lo que nos está dando a conocer allí? El misterio de su voluntad. El misterio de su voluntad. El misterio, amados, hacer lo que Dios dice, como Él lo dice, no lo puede hacer nadie a menos que Él se lo diga. No que otro se lo comparta. Es decir, yo le puedo decir a alguien, a mis hijos, a mi esposa, al que sea, o alguien me puede decir a mí cómo es que a Dios le agradan las cosas, y yo las puedo hacer. Pero si Dios no me lo ha dicho, el asunto está en que viene a ser una obra mía, una obra propia. Y al ser una obra propia, es una obra muerta. Es una obra muerta, mis amados. Entonces, qué interesante que usted y yo podamos, los que decimos que vemos, estar siempre pidiéndole al Señor: Padre, que nosotros podamos conocer el misterio realmente de ¿qué? De tu voluntad. De tu voluntad. Mire, me llamó mucho la atención cuando Moisés sale de Egipto cuando estaba cuidando las ovejas de Madián, de su suegro. Dios le encomienda una misión, ¿cierto? Él le saca miles de excusas, pero ninguna de esas fueron valederas delante de Dios. Así que si creemos que tenemos excusas delante de Dios, pues yo creo que ninguna nos va a funcionar. Entonces, él va saliendo, él se levanta y sale. Pero me llama la atención algo, mis amados. Pasa así, pasa lo siguiente. Va Moisés caminando, va con su esposa y va con su hijo, y va con una misión que él se inventó. No, incluso trató de rechazarla y no pudo. Entonces, llega en la frontera, ya para entrar a Egipto, renta una casa y se quedó, dice que se quedó en una posada, en las que estaban en el camino. Y cuando ya él está allí, dice que en la noche, ¿qué le sucedió? El ángel Le salió Dios al encuentro y quiso matarlo. Dios le salió al encuentro y quiso matarlo. Qué cosa tan extraña, ¿no? La esposa agarra un cuchillo y corta ese pedacito de carne del miembro viril de su hijo, que ya estaba crecidito un poco, y se lo tira hacia los pies y dice: la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Y ya, y pasó y se fue.
Pero hay que comenzar a mirar a Moisés. ¿Qué pasó con Moisés? ¿Qué pasó con Moisés? Dios había dado tantas cosas con este muchachito. Este muchachito está, cuando nace, la mamá lo vio. Claro, todas las mamás hacen lo mismo, ¿verdad? Así que te ve el niño bien feo, pero ¿cómo lo ve la mamá? Yo dije, ¿cómo es tu hijo? Hermoso. Claro que el niño es bello, ¿no? Me metí en problemas. El niño es bello. Usted ve a la niña y bueno, trata de mirarla a ver cómo la ve más bonita, ¿cierto? Pero ¿cómo lo ve la mamá? ¡Wow! La mamá vio a este niño y ¿qué dijo? Nunca he visto algo tan más hermoso que esto. Parecía un hijo de un Dios. Bueno, está un poquito el amor de la mamá, pero había algo que Dios estaba hablando ayer, que estaba haciendo sentir. El niño tiene que ir a una cesta calafateada con brea y cosas así, está en el río. Algunos dicen que el agua del río fue el que llevó la canasta, otros dicen Dios fue el que guió esa canastilla y llegó precisamente donde tenía que llegar. Ellos abrazan a aquel que les dará un día donde abrazan al niño, lo crían como lo más grande, criando al que un día les iba a dar en la cabeza. Ese precisamente es. Esa es la voluntad de Dios, ya siempre. A veces se corre a Egipto para guardar la vida, pero hay ratos donde de Egipto hay que salir de Egipto. Entonces, las cosas que Dios hace, ¿verdad? Entonces, bueno, está Moisés allí. Crece durante 40 años, este hombre es criado, es enseñado en toda lengua, en toda cuestión, en la lengua de ellos, está la cultura y toda esa cuestión, es un hombre refinado, aprende artes de guerra, cuanta cuestión, todo lo aprende, ¿ok? Pero resulta de que un día salió a caminar y se encontró ¿con quién? Con un hombre que maltrataba a uno de los de su propio pueblo, y resulta de que no sé con qué se levantó y le dio, con una piedra, con un palo, con qué le dio, no sé. Vamos a la imagen, vamos a la escena. Está Moisés viendo cómo maltratan a quién, a un judío. Pero resulta de que cuando la palabra dice que él miró para todos lados y vio que ¿qué? Al parecer no había nadie. Pero yo le pregunto, ¿quién cree usted que fue el chismoso? Yo pienso que el chismoso fue el mismo que Moisés defendió. ¿Sí? No que alguien estaba mirando por la ventana, sino que, claro, Moisés lo defendió. Pero resulta de que él se fue y Moisés supuestamente quedó solo con el egipcio. Y yo creo que el mismo que defendió fue el mismo que se fue a llevar el chisme. ¿En serio lo mató? Y después cuando están peleando dos de judíos, vuelve otra vez Moisés, oiga, no peleen entre ustedes, ¿qué les pasa? Y ya la cuestión ya se había pegado por debajo de las cosas y decía, no querrás matarnos a nosotros como mataste también al egipcio. Ahora, Dios con qué fin había puesto a Moisés, le había preservado la vida, ¿con qué fin? Con el fin
librar a su pueblo de la esclavitud. Ahora, está Moisés y él avanza precisamente creyendo que puede cumplir la voluntad de Dios. Había aprendido a pelear, como peleaban los judíos, los egipcios. Pero resulta de que él comienza haciéndolo a su manera, con su voluntad, y no es aprobada por Dios. Esta parte no es aprobada por Dios. Ahora, Moisés se va. ¿Cuántos años tenía Moisés cuidando las ovejas de su suegro? 40 años. Escuche bien. En 40 años, ¿usted qué cree? Que Moisés le había hablado a su suegro, a uno al otro, cómo eran las costumbres de los judíos. ¿Qué creen ustedes? A ver, díganme una cosa. El hecho de que Séfora estuviera pendiente cuando el Señor salió a matarlo y agarró un cuchillo, ¿por qué no le cortó un dedo? Porque aquella mujer sabía cuál era el pacto que había hecho Dios con quién, con Abraham, precisamente con Abraham, porque cuando eso todavía no había pueblo, estaba Abraham, el pacto que Dios había hecho con Abraham. Él lo había comentado mucho, pero ¿sabe una cosa? Moisés estaba decepcionado por no haber sido aprobado por Dios. ¿Sabía a qué edad tenía que circuncidar al niño? ¿Y lo había hecho? No lo había hecho. Amados, y aunque Dios está dándole una misión a este hombre, si aquella mujer no toma ese pedernal afilado y corta el prepucio de su hijo, ¿qué le hubiese pasado a Moisés? Muere. Porque Dios salió ¿a qué? Salió a matarlo, amado. El punto es este. La voluntad de Dios, lo que Dios ha dicho que se haga, se tiene. Por mucho tiempo parece que las cosas van bien. Por mucho tiempo parece que las cosas Dios las está aprobando. Por mucho tiempo parece que las cosas no tienen ningún sentido. Pero escuche, lo que Dios ha dicho se tiene que cumplir. Hay muchos que dicen, pero mire cómo Dios ungió a ese hombre para la alabanza. Y cuando sale, mire la bestia que es completamente. Pareciera que no hay ningún problema. Pero mire, están así. Está en adulterio. Está en una cosa, está en la otra. Pero mire cómo Dios lo bendice. Mire cómo Dios esto, mire cómo Dios aquello. Y parece que todo va bien. Que no hay ningún problema. Pero hay un detalle, que si Dios ya ha dicho cómo se deben hacer las cosas, yo le pregunto, ¿pasará por alto Dios alguna de las cosas que ha dicho? No las pasará por alto. Jamás. Incluso hablando de la letra, decía, ni una jota, ni una tilde. ¿Qué? Pasará. Pasará. Escuche bien. Ninguna cosa de las que Dios ha dicho pasará por alto. Nunca Dios puede decir algo y después decir algo más adelante con lo que se contradiga. Nunca se contradice. Nunca se ha contradicho. Nunca. Entonces lo que Dios ha dicho se cumple. Había guardado a este hombre desde la misma matriz.
lo guardó durante todo el tiempo de la matanza, lo guardó en Egipto, se lo llevó luego 40 años para Madián. Y ahora viene y sencillamente un trocito de carne, escuche bien, un trocito de carne por poco le cuesta la vida. Escuche bien, un trocito de carne por poco le cuesta la vida. ¿Y por qué le digo que un trocito? Porque no es más que eso. Casi le cuesta la vida. Amados, ¿hay carne en nosotros? ¿Hay carne en nosotros, amados? Nosotros tenemos que estar siempre mirando cuál es la voluntad de Dios para hacerla. Porque si nosotros hacemos las cosas conforme a nuestra voluntad, ¿sabe cómo vamos a vivir usted y yo? Vamos a vivir escondiendo cadáveres debajo de la arena cada rato. Cada vez que hagamos nuestra voluntad, vamos a tener que estar escondiendo ese cadáver. ¿Dónde? Debajo de la arena. Usted y yo necesitamos hacer las cosas como Dios las ha dicho en el momento que Él dice que lo hagamos. De otra forma, mis amados, nosotros podríamos perdernos. No, si Moisés hubiese muerto allí, no quiere decir que Moisés se hubiese perdido, pero sí hubiese perdido la oportunidad de llevar o de establecer el nombre de Dios, que estaba bien confuso. El nombre de Dios estaba bien perdido en la época de la cautividad, no, de la esclavitud egipcia. Estaba bien desaparecido, tan así que él decía, bueno, yo llego allá y ¿qué digo? Ay, que yo vengo aquí a sacar al pueblo. Y me preguntan quién es usted, y yo voy a decir quién es usted. Vaya y dígale que yo soy el que soy. Y dígale que yo soy lo envió. Yo soy lo envió. Y él comienza la travesía para hablar primero a los hijos de quién? De Israel. Y luego hablar con el faraón. El nombre tenía que ser, aquel adjetivo tenía que ser mostrado primeramente a quién? Al pueblo y luego a Faraón. Entonces, el nombre o conocer a este Dios no era posible. Él tenía que decir, yo soy el Dios yo vengo en nombre del Dios de sus padres. ¿El nombre de quién? Sí, ¿y cómo sabemos que es el mismo? Pues ya van a ver, pero yo que necesito que crean en aquel que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob o de Israel. Entonces, ellos están sabiendo de que hay un Dios. ¿Cómo se llama? ¿Lo saben? No saben cómo se llama. ¿Cómo lo llaman ellos? ¿Cómo lo llaman ellos? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. No sabían más nada. Ahora viene alguien que dice, ese que ustedes dicen, ese él dijo que lo llamáramos yo soy. Yo soy. Es decir, yo soy, para ellos le estaba diciendo, soy el eterno. Escuche bien, el eterno, porque nadie que tenga existencia puede ser. Nadie que tenga existencia puede ser, porque el que es el que provee la vida, el autor de la vida. ¿Sí? Entonces, él está enfocándose en dar a conocer el nombre de Dios. Primero, ¿en quién es?
en el pueblo de Israel y luego allá delante de Faraón. Y el propósito de Dios con Moisés es que a través de Faraón el nombre de él no solo o lo que él dice que es, no solo lo conocen los israelitas, sino ¿quiénes? Los egipcios y todas las tierras circundantes. ¿Recuerdan ustedes cuando ellos van a entrar a Jericó y todo el ánimo de los de allá decayó completamente? ¿Y por qué decayó? Porque habían oído ¿de qué? De las cosas terribles que había hecho ¿quién? El Dios de los israelitas. Oiga, terrible, ¿no? Tremendo. Entonces, el nombre de él ya se había dado a conocer. Ahora, en ese momento fue dado a conocer para juicio. Para juicio. Juicio de las demás naciones. Para juicio de las demás naciones. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos que el Señor levanta un hombre y le dice también: ve a Ananías, ve y ora por este hombre, porque instrumento me es escogido. Y lo tengo escogido con 3 razones importantes. Todo lo que tiene que hacer es hablar. Pero la que yo quiero hacer, o sea, 3 grupos de personas. Lo que yo quiero hacer a través de él es llevar mi nombre en presencia de ¿quiénes? De los gentiles, número 1. De los reyes, número 2. Y de los hijos de Israel, número 3. ¿Cuál era la tarea del apóstol Pablo? Llevar su nombre para juicio, para salvación, mis amados, para mirar la herencia, para dar a conocer la herencia que Dios tiene para usted y para mí. Pero necesitamos estar ubicados en su voluntad, porque de otra manera, como decíamos, tendremos que seguir escondiendo cadáveres en la arena. Y entonces, Job, él estaba tranquilo y los demás decían: lo que pasa es que usted tiene un muertito debajo de la arena. ¿Se acuerdan? Job, no me crea a mí como tan caído. Usted tiene un muertico debajo de la arena. Confiese ese muerto, es decir, vaya y diga dónde lo enterró. Confiéselo. Él no tenía, era una prueba de Dios. Pero ¿qué hay de nosotros, mis amados? ¿Qué hay de nosotros? ¿Tenemos alguna cosita escondida? ¿Hay algo, amados, que nos avergüenza o no nos avergüenza todavía? ¿Habrá cositas escondidas? ¿O estamos plenos en su voluntad? Dios nos ha permitido a nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo que habita en nosotros es las arras, y un día esto llegará a su cumplimiento total. Somos herederos de Dios, es decir, nuestra herencia, ¿quién es? Dios mismo. Todo aquel que anhela el ministerio, todo aquel, como dice el apóstol Pablo, si alguno anhela obispado, ¿qué? Buena cosa desea. Pero yo voy a decir algo, amado. Si usted desea ministerio, acuérdese de esto: muchos de sus sueños no se van a cumplir. La herencia del levita, ¿quién es? Cristo Jesús. Pero yo quiero. Pero la herencia, si Dios te ha escogido realmente para ministrar,
en su presencia, no estemos quejándonos porque los demás lograron, porque los demás hicieron, porque los demás consiguieron. Ellos sí pudieron tener plata, ellos sí pudieron comprar sus sueños, ellos sí pudieron esto. ¿Sabe una cosa? Si te entristece esto, es porque no has conocido cuál es tu herencia realmente. La herencia de los levitas, ¿quién es? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Así de sencillo. Pero yo puedo tener una casa. Bueno, de gracias a Dios que aquí podemos tener una casa. ¿En aquel tiempo la podían tener? No. ¿Quién era la herencia? Dios. Dios. Él le decía, parece como tan injusto. Todos vamos allá, vamos a conquistar la tierra. Y ahí estaban los levitas también. Estaban los levitas. Y los levitas estaban apenas mirando cuando decían, bueno, para los de hermana Gloria, mire, todo este territorio acá. Elizabeth, todo este territorio acá. Elías, todo este territorio acá. Todo para acá. Y Marco pregunta, ¿y yo? ¿Y para nosotros qué? Ustedes nada. Ustedes servirán al altar día y noche. Ustedes no tienen parte de la herencia de la tierra prometida. Escucha bien, hermano. Ustedes no van a tener nada. Porque la herencia de ustedes soy yo. Ahora yo pregunto, caramba, si usted y yo tenemos esta herencia, ¿es necesario conocerla? ¿Sí o no? Para no estar pensando más en todos esos pocos sueños que no podemos cumplir. En todos aquellos territorios que tenemos. Usted sabe qué le pasó a los levitas que estuvieron en la cautividad babilónica. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó allá? Los demás trabajaban para darles a ellos. ¿Qué hicieron ellos? Les tocó trabajar, les tocó tener y les tocó comprar. Así que luego hay un clamor. ¿Quién hay de vosotros que quiera subir? Suba a Jerusalén. Y todos los levitas subieron porque esa era su herencia. Qué tristeza, amados. Cuando no conocemos nuestra verdadera herencia, podemos cambiar esta herencia por las cosas que se pueden conseguir acá. Vean cómo que se llama este síndrome cuando secuestran a alguien y es, ¿cómo? Estocolmo. Ok. Secuestran a alguien y luego este alguien se enamora de sus secuestradores. Y entonces ahora ya quieren, no los ve tan malos. Y sí los secuestraron, sí, pero era un designio de Dios. Era para conocer mi verdadero amor. ¿Se acuerdan ustedes una que secuestraron aquí? Y resultó por sus propios secuestradores teniendo un hijo con ella. ¿Se acuerdan? Resultó embarazándose de uno de los que la secuestraron. Síndrome de Estocolmo. Yo le pregunto, ¿qué hubo en aquellos levitas? La amiguis. ¿Qué hubo con aquellos hombres que estuvieron cautivos en Babilonia? Se enamoraron de Babilonia. Tremendo, amados. ¿Todo por qué? Por no conocer su herencia. No conocer su herencia. Yo le pregunto, tanto que usted y yo nos abstenemos de una cosa, de la otra, de aquí y de allá, para que cuando nos muramos y estemos presentes al Señor,
sea que muramos, o sea que Él venga y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, pero que estemos presentes al Señor y el Señor nos diga, venga y herede. Ah, sí, dígame qué es. Mire, pues aquí está su casita y aquí esta es la calle de oro que tanto hablaron allá, donde están abajo, pues. Yo me sentiría muy decepcionado. Si alguien te regala a ti, hermano Elías, a ver, un vaso, vamos a hablar de un vaso, ¿cierto? Un vaso. El vaso es de oro. Escuche bien. ¿Cuánto creen ustedes que puede valer un vaso de oro? Un precio loco. 200 millones de pesos. Un vaso de oro. Listo. Escuche bien. Un vaso de oro. Y ya, hermano Elías, te regalo este vaso de oro. ¿Sí? Este vaso de oro te lo regalo. El hermano Elías agarra su vaso de oro. ¡Wow! ¡Qué hermoso regalo que me han dado! Hermano Elías, no lo voy a vender, ¿no? Es para usted. Es para usted. Ahí está su vaso de oro. Entonces el hermano Elías tiene su vaso de oro. ¡Wow! ¡Qué belleza de vaso! Resulta de que tiene que tomar con las puertas. ¿Qué hay? Si alguien se entera que el hermano Elías tiene un vaso de oro. El hermano directo lo matan. Ahora el hermano Elías tiene un problemita y necesitó 20 millones de pesos. Pero no lo puedo vender. Entonces yo le pregunto, ¿el hermano realmente recibió un regalo? ¿Qué recibió? Un problema. Y el vaso no es del hermano, sino del que se lo dio todavía. Porque si yo le regalo un vaso al hermano, le digo, haga con él, perdónenme la palabra, lo que se le dé la gana. Entonces ahora sí es de él. Pero si yo le digo a él, no lo puede vender, ¿de quién es el vaso? Es mío todavía. Es mío. Esto es mío todavía. Entonces, ¿qué es lo que tiene el hermano? Un problema. Un problema es lo que tiene encima. Qué importante, amados, en verdad, que usted y yo podamos analizar qué es lo que usted y yo tenemos. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos? Si yo regalo algo, un par de zapatos, regalo un par de zapatos, regalo alguna cosa, regalo esto, lo otro, y le dejo condiciones, no es de la persona. No es de la persona. Si te van a regalar algo a ti, tú dices, bueno, pero esto es mío o esto es tuyo. No, te lo estoy regalando. Ah, bueno, o sea que puedo hacer con él lo que yo quiera. Así que si es mío, yo puedo ¿qué? Venderlo, regalarlo, botarlo, hacer lo que quiera. Porque es mío. Es mío. Dios te ha dado cosas a ti, ¿sí o no? ¿Y de quién son? ¿De quién son? Son nuestras, amados. Son nuestras. Y al ser nuestras podemos hacer con ellas lo que queramos. Claro, depende de que lo que hagamos con esto, si la persona que te lo dio se siente agradable. Pero si usted recibió algo de Dios, usted puede hacer muchas cosas con él. Lo puede guardar, lo puede enterrar, puede hacer cualquier cosa. Qué bueno, amados, en verdad, que usted y yo
podamos ver cuál es nuestra herencia, qué es lo que hemos recibido. Por eso estoy muy de acuerdo cuando mi esposa decía anoche, podemos nosotros llevar, o ¿cómo era? Con nuestro testimonio, ¿cómo era hacer defensa de lo que nosotros hemos recibido por nuestros testimonios? Nuestra defensa es con qué? Con la palabra. Porque saben que en estos días escuché de una muchacha que estuvo ya no sé cuánto tiempo por allá en la UCI, y una cosa y la otra, y ya la habían dado por muerta, o yo no sé qué cosa de toda, que ya la iban a desconectar, y alguien le dijo: no la deje que la desconecte, vaya y dígale a la Virgen de yo no sé quién, de yo no sé cuánto, de aquí, de allá, y vaya y ponga la petición de ella allá. Y sí, fueron y la pusieron por allá, yo no sé dónde, caramba, y de todo es que cuando él llega, la muchacha tiene los ojos abiertos. Ah, bueno. Y entonces la muchacha ahora anda predicando de quién? De la Virgencita. Por aquí abajito un hombre le dio un corrientazo tan tremendo que casi se muere. Y el todo era que casi es que se iba a ir. Y entonces fueron y hicieron una cantidad de peticiones, que el alma de no sé quién, que el alma de no sé cuánto, hicieron una cosa y la otra, y el muchacho se despertó allá y ahora está por ahí caminando. ¿De quién habla ese muchacho? Del santo al que le pusieron una cosa y le pusieron la otra. ¿Sí o no es así? Entonces yo le pregunto, usted con su testimonio, sin conocer las Escrituras, ¿usted puede darlo a conocer? No, mis amados. Tú y yo necesitamos conocer qué es nuestra herencia. Somos herederos de lo más grande que hay sobre todo. Josué, el hijo del hermano Jorge, decía, nos ponía una ¿qué se llama? Una adivinanza, nos decía, ¿qué es lo único que Dios no puede ver? ¿Verdad? Él nos decía, ¿qué es lo único que Dios no puede ver? Y yo le dije, bueno, el pecado. Y dijeron, bueno, sí. ¿Qué es lo que no puede ver? Otro Dios como Él. Otro Dios como Él nunca lo va a ver. No puede verlo. ¿Por qué? Porque no hay otro Dios como Dios. Entonces, somos herederos de lo que no hay en ningún otro lado. Somos herederos de Dios. Y el hecho de que usted y yo busquemos tantas cosas aquí es por el desconocimiento de la herencia que usted y yo tenemos. Hermano, que si usted sabe cómo parecemos nosotros delante de Dios, como cuando el muchacho sale a trabajar construcción y en la construcción lo hacen dar a entender de que usted no sabe y de que agradezca que le están dando trabajo y que al menos esté ganando esos 180,000 pesos en la semana. Pues si no le sirve, pues váyase, ¿qué más? Pero si quiere, pues aquí está, y agradezca que tiene trabajo. Y el muchacho va y trabaja día tras día, pero no sabe que su papá es el dueño de una multinacional y que el viejito está para morir y que él es el dueño de todo lo que el papá tiene. El papá muere y podríamos decir nosotros, le cambió la vida. Pero si el muchacho no conoce la herencia, ¿qué sigue? Trabajando por los 180,000 y agradeciéndole. ¿Por qué? Porque al menos tiene trabajo, siendo dueño de una herencia que
que no solo alcanza para él, sino para cambiarle la vida. Amados, cuando usted y yo vamos y buscamos cosas aquí, o estamos buscando cosas aquí, parecemos como ese muchachito, o ese joven, que aunque es heredero de todo, sigue esforzándose. ¿Por qué? Por ese pequeño sueldecito. Nosotros somos herederos del dueño de todo. No somos herederos de todo lo del dueño. Somos herederos ¿de quién? Del dueño. Nosotros heredamos es el dueño. El dueño de todo. Entonces, amados, en verdad, tantos cultos que van y vienen, y qué interesante en verdad que podamos conocer qué es lo que Dios nos ha dado a nosotros. Ya tenemos una degustación. ¿Quién es? Las arras, el Espíritu Santo. Si nosotros ya tenemos las arras, un día va a ser completado el negocio. Esto es lo que se completará en nosotros cuando Dios sea todo y en todos nosotros. Amén, amados. Y podernos estar alegres, contentos. Caramba, yo no sé cuando usted se acerca a las Escrituras, ¿qué siente usted cuando se acerca y lee tan maravilloso lo que Dios ha dicho? Yo quisiera comerme a veces las páginas. Qué cosa tan deliciosa cuando podemos mirar. ¿Cuántos conocen la historia de José? Pero qué bello cuando usted se le acerca allí y no puede pasar usted ya lo conoce, ya usted sabe que a él lo van a vender, pero usted tiene que leerlo. Qué interesante cuando dice bendito el Dios y el Dios y que, pues sí, yo sé que dice bendito el Dios y Padre, no, pero tiene que leerlo. Tiene que verlo, ya lo conoce, sí, pero tiene que verlo, porque sabe cuál es su herencia, ¿verdad? Nuestra herencia no son cosas, nuestra herencia es Él. Amén, amados. ¿Cuántos levitas hay